Buenas tardes, amada iglesia Betel. Buenas tardes, o dependiendo de la hora que ustedes lo puedan ver, buenas noches, buenos días. Después de ausentarnos a través del video, hoy tomamos de nuevo esta herramienta de trabajo para poder exponer, hermanos, la enseñanza de este fin de semana. Para mí es un placer volver dirigirme a ustedes y poderlos saludar atrás de la cámara, mis hermanos, esperando que estén bien, esperando saludarlos, esperando, hermanos, que estén con salud y pues habrá un momento que podamos encontrarnos y estrechar nuestra mano, sonreírnos. Y para mí es una bendición y un privilegio volverlos a dirigirme hoy en este día. Mis hermanos, Dios me los bendiga, a las familias, a sus familias, a sus seres queridos. Un abrazo a todos y a cada uno de ustedes allá en sus hogares, y que este fin de semana, este domingo, pues sea un domingo de bendición, un domingo donde los cielos sean abiertos para buscar de Dios. Que el Espíritu Santo los cautive y que podamos crecer, fortalecer nuestra comunión con Dios en este día. Así es que, mis hermanos, me da gusto saludarlos y hasta donde llegue esta proyección. Así es que saludos a todos. Y pues antes de entrar a la palabra, vamos a hacer una oración para poner esto en las manos de Dios, que usted sea bendecido, que yo también pueda poder dirigirme a través de la palabra a ustedes este día. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre. Y yo te doy gracias, Padre, porque usas, Señor, este medio, usas, Señor, la tecnología para poder llegar a mis hermanos ahí en sus hogares. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo a las familias, bendigo este momento, Señor, rogando que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, nos una en un mismo sentir, en una misma fe, Señor, en este día, Señor Jesús. Padre, bendice las familias, bendice los hogares donde va a llegar este video, Señor Jesús. Padre, pero yo pongo en tus manos mi vida, la vida de mis hermanos, que podamos estar en esa comunión, y en especial contigo, Espíritu Santo, que este fin de semana sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, Señor, y que, Padre, tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por poder acercarnos a ti a través de la oración. Es, Señor, una bendición poder dirigirnos a ti. Por lo tanto, Señor, te pedimos que me ayudes en este momento, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, hermanos, por ahí a media semana, por el día jueves, por ahí mandamos un pequeño bosquejo para que usted vaya preparándose a través de la palabra. Espero que ya lo hayan leído, releído, meditado, y que Dios hable a sus vidas. Así es que hoy, pues como siempre lo hacemos, este video es para apoyar también ese bosquejo que hemos mandado. Y antes de entrar así de lleno, voy a leer nuestro pasaje central, que está en el Evangelio de Juan 15, del 5 al 8, y dice así la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Amén. Bueno, hermanos, si usted se fijó un poco en nuestro bosquejo, puse algo que ya hace casi un año que se cerró el templo y pues no ha habido, no se ha podido, no hemos podido congregarnos en nuestro templo, en el lugar donde nos reunimos normalmente, y ya tiene un año, hermanos. Y pues han pasado los meses, los días, y Dios puso en mi corazón esta palabra para que evaluemos cómo está nuestra comunión con Dios a pesar de este tiempo. Dios puso en mi corazón esta palabra para que nos refresquemos, para que nos renovemos. Dios puso en mi corazón esta palabra para que en caso que llegase un momento que estuviésemos como marchitos, como que nuestra fe ha venido a menos. Dios puso esta palabra en mi corazón para que nos renovemos, nos refresquemos, ¿sí? Que volvamos a sentir, a disfrutar, a deleitarnos de la comunión con nuestro Dios, a pesar de que lo estamos haciendo en la casa. Mis hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni el no podernos congregar, no el podernos encontrarnos juntos. Porque cuando nos encontramos juntos como iglesia, podemos, hermanos, disfrutar la presencia de Dios al adorarle, al cantarle, al exaltarle. Pero no se ha podido ya cerca de un año. Pero eso no ha impedido que usted y yo nos gocemos en nuestro Señor. Eso no ha impedido, hermanos, que usted y yo nos mantengamos firmes hasta este momento. Por eso damos honra y gloria a nuestro Dios, porque reconocemos ciertamente, hermanos, que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, sino en los corazones, en las vidas que se han entregado, que se han congregado y que han persistido en permanecer en Él. Así es que de ahí nació este pasaje que quiero compartir con ustedes, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a la palabra. Dice el Señor Jesús en su palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y vemos aquí, hermanos, que el Señor usa este ejemplo, esta metáfora, para poder uno entender que cuán importante estar unidos a ese tallo, a ese tronco, a esa cepa, hermanos, para poder estar firmes en estos tiempos. Dice Pedro, ¿no? Si es necesario, tengáis que sufrir luchas, pruebas, pero para que sometida a prueba vuestra fe, estemos más firmes en las cosas de Dios. Entonces, el Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Él se presenta de esa manera, como la vid verdadera. Y dice: y mi Padre es el labrador. Y déjenme tratar de explicarles un poquito qué es la vid, o cómo es la vid. Mis hermanos, la vid, buscando lo que más para poder hacer, yo encontré que es un árbol, es un arbusto trepador de tronco leñoso, de retorcido y de corteza parduzca. O sea,
no es un árbol así de tronco gruesote, gruesote, no. Es una planta de tronco pues no muy grueso. Por eso dice su definición, es un arbusto trepador, o sea, es delgado su tallo, pues, no sé, a lo mejor unos 5 centímetros aproximadamente de grueso, y le gusta treparse. Entonces, este árbol, este arbusto, tiene las hojas todavía, tiene muchas hojas, pero luego suelta unos sarmientos, unos retoños delgados, que es donde viene la uva, o donde viene el racimo de uva. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera, se puede usted imaginar la planta de una uva. Yo por mucho he visto como 2 plantas de uva en mi vida, y entonces piense usted en esto, dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y dice, y mi Padre es el labrador. Bueno, el labrador lo que hace es que siempre está cuidando la vid. Y las hojas secas o las hojas que se ve que no van a producir, lo quitan, lo limpia. Y el labrador lo que hace es que quita esas hojas secas o que se ve que no van a producir, la limpia. Entonces él es el que cuida pues la planta. El Padre es el que cuida la planta. Él es el que está atento de que pues no nada le esté allí robando la humedad o todo. Y si hay hojas que no producen, pues lo quita, la va recortando. Entonces el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y luego el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Le decía yo que el labrador lo que hace es que esas ramas o esas hojas, lo va podando, lo va quitando para que lo que queda, esa es la que produzca. Entonces, dice aquí el Señor Jesús, toda rama o todo sarmiento o pámpano que no lleva fruto, dice la palabra, que no lleva fruto, dice, lo quitará, o sea, limpia. Y dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Este es algo que me llamó la atención. Y todo aquel que lleva fruto, o sea, todo pámpano o toda rama que se ve que va a llevar fruto, dice la palabra, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, imagínese el trabajo del Padre, el trabajo del labrador, estar constantemente podando el árbol, limpiando el árbol para que no estorbe o para que no robe lo que fluye del tronco. Siempre está limpiando. Y luego dice la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y cuando el Señor usa esta metáfora, Él usa primeramente la planta de la vid, ¿sí? Y habla del labrador que siempre está al pendiente cuidando que el árbol esté limpio. Y el Señor Jesús, aquí ya en el versículo 3 dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí ya entramos donde el Señor aplica esta metáfora a los hombres, al creyente, y en especial aquí pues le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces el Señor nos lleva a entender en su palabra que Él usa esta metáfora, pero con el propósito que usted y yo entendamos que ustedes y yo somos ese pámpano. Y vemos cómo el Padre pues trabaja en ese pámpano para que tenga producto, para que tenga fruto, ¿sí? Entonces vemos que Dios está al tanto del creyente, de sus hijos. Entonces, porque lo que el Padre quiere es que llevemos fruto. Y llevemos mucho fruto, dice. Entonces, el versículo 3 ya lo aplica al creyente, y en especial, pues aquí luego le aplicó a sus discípulos que estaban con él en esa noche. Bueno,
en el versículo 4 vemos, mis amados hermanos, y antes de ir más adelante, aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que hay dos tipos de ramas. Hay dos tipos de pámpanos o de sarmientos. Uno que lleva fruto, o pámpanos que llevan fruto. En el versículo 2 dice la palabra: todo pámpano en mí que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí podemos darnos cuenta que hay dos tipos de sarmientos o dos tipos de pámpanos. Unos que llevan fruto y otros que no llevan fruto. Entonces, en el 2 y el 8 dice, en el 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Yo más lo quiero ahorita ver, es que hay dos tipos de pámpanos. Pámpanos o sarmientos o retoños que nacen del árbol, muchos llevan frutos, pero también hay ramas que no llevan fruto. Y ahí mismo está en el 2 que leímos, dice: todo pámpano que a mí no lleva fruto lo quitará. Entonces aquí encontramos que hay ramas o pámpanos que no llevan fruto. En el versículo 6 dice, por ejemplo: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se sacará, y lo recogen y lo echan en el fuego. En estos dos versículos, en el 2 y en el 6, nos habla de aquellos pámpanos que no llevan fruto. Entonces, aquí a través de la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta que hay dos tipos de ramas o dos tipos de pámpanos o de sarmientos que no llevan fruto. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de los pámpanos que llevan fruto. Los pámpanos que llevan fruto, acuérdense que el Señor Jesús lo aplicó a sus discípulos esa noche. Hoy vamos a aplicarlo también a nuestras vidas, porque usted y yo somos hijos del Dios Altísimo, comprados a través de la sangre de Jesús. Por lo tanto, los pámpanos que llevan fruto son los creyentes auténticos. Son los que han creído a Jesús con todo su corazón y se empiezan a involucrar en la obra de Dios, en el servicio a Dios, en su relación, en su comunión con Dios. Entonces, aquí vemos, decía yo hace un momento, que se enfoca a sus discípulos, pero abarca hasta nosotros hoy en estos tiempos acerca de estos pámpanos que dan frutos. Dice que son limpiados, podados, para que puedan dar fruto. Y el labrador, les decía yo que Dios limpia, Dios está al tanto para que produzca. Entonces, el que profesa tener fe, ya hablando de los creyentes, el que profesa tener fe, todo aquel que ha creído en el Señor, que dice que tiene fe, pero si su falta de frutos, esto indica que en su vida nunca ha ocurrido una salvación genuina. Y ahora, y lo más tremendo, que el creyente que no tiene frutos, que no ha cambiado, que no ha sido renovado, transformado, indica que en su vida cristiana no hay una obra total de Dios, y se ve esa escasez, falta esa vida. Eso quiere decir que no hay mucha comunión con Dios. Entonces, esto nos muestra que no recibe, esto me gusta, este apunte que dice, que no recibe su vitalidad de la vida. ¿Cuán importante, hermanos? Que en estos tiempos que estamos viviendo, estemos, hermano, llenos de vigor de Dios. Que cuán importante en estos tiempos, mis hermanos, que a pesar de que no nos congregamos, a pesar de que buscamos de Dios en casa, se note la presencia de Dios, el carácter de Dios,
la vitalidad, el vigor que viene de nuestra comunión con Dios. Yo pregunto en esta tarde, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo te sientes hoy en estos días, hermanos? En esta tarde, ¿cómo te sientes? Lleno de alegría, de gozo, de fortaleza espiritual. Me gusta Efesios 6:10 cuando dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. La vida cristiana no es todo, es en el templo. La vida cristiana, hermanos, se encuentra en el todo, en nuestra comunión con Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando estaba preparando esta enseñanza, el Señor puso varios títulos en mi corazón. Una de ellas es Unidos en Cristo Jesús. El otro, el que le puse originalmente, Unidos con Cristo, unidos con Jesús. Y pasó por mi mente varios, ¿cómo llamaría yo este mensaje? Y me quedé con unidos con Jesús. Y hermanos, ¿quién nos va a separar de nuestra comunión con Jesús? Ni la distancia, ni el no podernos congregar, el no poder oír el grupo de alabanza, el no poder estar juntos. No, hermano. Al contrario, esta palabra es para que te fortalezcas en tu espíritu, en tu fe, porque estás unido a Jesús. Y dice el versículo, mi hermano, el versículo 4, dice Jesús, permaneced en mí. Ese es el llamado del Señor Jesús. Permanezcan en mí. Únanse a mí. No se aparten de mí. Dice, permaneced en mí. Y luego aquí hay una afirmación del Señor Jesús que me encanta y me llama la atención. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo y yo en ustedes. O sea, habla de una comunión, habla de una unión entre el hombre, entre el pámpano con la vid. Habla de una unión entre Jesús y el creyente. Y otra, es una unión entre el Señor Jesús con el creyente, con su pueblo. Y el Señor Jesús les dijo pues a sus discípulos, le dijo, permanezca de mí, permaneced de mí, y yo en ustedes. Si evaluamos esta palabra hoy en este tiempo, hermano, ¿cómo te sientes unido con el Señor Jesús? Estás tomando, hermano, de la vid. Estás tomando de la esencia en Él. Hermano, el único que nos ha sostenido hasta este momento ha sido esa savia que fluye de esa vid. Dice la palabra, permanecer en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Yo pregunto, ¿qué has podido? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cuáles han sido los frutos en este año, en tu vida? ¿Qué has podido dar? ¿Cómo has podido cobijar tu familia, tus seres queridos? ¿Cuál es ese fruto que has podido dar a tu familia? Porque dice aquí la palabra que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Definitivamente, hermanos, como hombre estamos limitados. Pero gloria a Dios que cuando estamos unidos al tallo, a la cepa, a la vid, hermano, podemos tener frutos. Dice entonces, ¿cómo el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida? Agárrate hoy, hermano, de Jesús.
¿Cuándo vamos a regresar a la congregación? No sé. No te digo cuándo, porque solamente el Señor nos tiene que dar el momento. Pero por lo pronto vamos a unirnos a la vid para que estemos llenos de vigor espiritual, que estemos llenos de fe, que cuando regresemos a la congregación, todos vengamos llenos de vigor espiritual, como que si no pasó nada durante este año. Dice la palabra que si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y el Señor recalca mucho, hermanos, en estos pasajes de nuestra unión con Cristo, de nuestra comunión con el Señor Jesús. Es que, hermano, es el único. Versículo 5, vuelve a repetir el Señor Jesús y dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El Señor Jesús hace mucho énfasis en esta área. Yo soy la vid, o sea, yo soy esa planta. Dice, y ustedes son los pámpanos. Y dice, el que permanece en mí, y yo en él, muy parecido al principio del versículo 4, cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y aquí el Señor Jesús dice, en el 5, el que permanece en mí y yo en él. Definitivamente necesitamos estar unidos a Cristo. Necesitamos estar unidos en Cristo. Necesitamos estar unidos con Cristo. Porque dice la palabra que este lleva mucho fruto. Y viene a mi mente en este momento uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice amor, gozo, paz, paciencia. Así, sencillo, aplico ese fruto del Espíritu Santo a nuestra vida. ¿Cómo estás de amor para con Dios? ¿Cómo estás de amor para con tu familia? ¿Cómo está tu gozo hoy en esta tarde? ¿Cómo está tu gozo en esta mañana? Dice amor, gozo. ¿Cómo estás de paz en esta mañana? ¿Cómo disfrutas la paz del Padre? Y me voy al otro fruto. Fe. No les voy a decir todo, sino algunos que nomás pone Dios en mi corazón. Fe. Y mi hermano, ¿cómo está tu fe en esta tarde? ¿Cómo está tu fe en esta mañana? Tiene que haber resultados, tiene que haber frutos de esa permanencia continua en Jesús nuestro Señor. Solamente, como dice ese canto, solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios hace que el hombre crezca su fe. Solamente el Señor Jesús hace que sintamos amor por las personas, amor a nuestra familia. Solamente estando con Él nos llena de amor para nuestro prójimo, para la gente necesitada hoy en tiempo. Solamente su paz. Dijo el Señor Jesús, aquí yo doy mi paz, aquí dejo mi paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es la que guarda nuestro corazón. Así que mis hermanos, Jesús es bien claro. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí, habla de esa comunión. Dice, y yo en él, me gusta mucho, lleva mucho fruto. Porque dice bien claro su palabra. Separados de mí, nada podéis hacer, hermanos. Yo quiero que evalúes y pienses.
¿qué es lo que has podido hacer en estos tiempos? Y si hay algo que no hemos podido hacer, hermano, aún es tiempo de abrazarnos a ese tallo, a esa vida, hermano. Vamos a seguir meditando la palabra. Ahora nos toca el 6 y dice, el 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y hablábamos hace un momento que hay dos tipos de ramas o dos tipos de pámpanos, uno que da fruto y otro que no da fruto. Y aquí en el versículo 6 habla del pámpano que no da fruto. Y veíamos que el papel o el trabajo del labrador es que dice la palabra que limpia la vid. Y aquí vemos que el labrador desprende o quita la rama que no da fruto o que no tiene que no se ve que va a dar fruto. Lo que hace el labrador es que lo desprende, lo corta. Y dice la palabra que será echado fuera como pámpano, o sea, lo desprenden de la vid, y dice la palabra, y lo quitan, y dice, y lo echan a un lado, y dice, y se secará, y lo recogen, y lo echan en el fuego y arden. El labrador lo que hace es esto, que quita la rama que pues se ve que no va a dar fruto, que no tiene fruto, que en lugar de ser bendición para la planta principal, el labrador lo poda, lo quita y lo echa allá al piso, ahí lo tira y deja que se seque. Y lo único que sirve esa planta, esa rama seca, es que dice la palabra, lo recogen, se seca y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Es lo único que sirve la rama seca o la rama que no da fruto. Lo podan a la vid principal y esa rama lo dejan y lo dejan allí, y lo único que va a servir es para el fuego. No hacen más que se vuelve ceniza. Entonces, esa es la otra rama, o sea, el otro pámpano que no da fruto. Lo separan. Y el labrador es lo que hace. Y entonces llega un momento pues que hay que desprenderlo y quitarlo y hacerlo a un lado, porque no va a dar fruto. Bueno, pero el Señor Jesús recalca en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí yo quiero hacer algunos puntos de los beneficios, hermano, de permanecer en Jesús. O sea, hermano, el permanecer con el Señor Jesús trae beneficios, trae bendición, trae resultados para nuestra vida. Y el Señor Jesús dice, si ustedes permanecen en mí, si ustedes siguen dando fruto, si ustedes tienen esa vida, dice el Señor Jesús, por lo consiguiente, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea que, hermano, usted y yo somos receptores de la palabra de Dios. O sea, el Señor Jesús habla a ese pámpano, le entrega su palabra, nos da su palabra. Y así como permanecemos en Jesús, dice el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes. Fíjense, permanecemos en Jesús y permanecemos en su palabra, recibimos su palabra, estamos unidos con Él y juntamente con su palabra, hermano. O sea, allí se ve la unión con el Señor Jesús, que tenemos su palabra. O sea, uno de los frutos que se nota en el cristiano es que tenemos la palabra, nos gusta la palabra. Y dice el Señor,
y mis palabras permanecen en vosotros. Y aquí viene la bendición, aquí viene la promesa de Dios. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermano, el estar unidos con Jesús trae beneficios a nuestra vida. Al tener su palabra con nosotros, tener su presencia y tener su palabra con nosotros, Dios nos da su promesa. Pedid todo lo que queréis. Y hermano, somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Pero como hombres que estamos en esta tierra, siempre tenemos necesidades. Siempre tenemos algo que pedir a nuestro Dios. Y dice aquí la palabra, pedid todo lo que queréis. ¿Y qué va a pasar? Os será hecho. Hermano, en estos tiempos, ¿cuántas cosas le hemos pedido a nuestro Dios? ¿Cuántas peticiones nos hemos dirigido a esa vida verdadera? Y Dios lo ha hecho, hermanos. Ese es un beneficio. Esa es una bendición del creyente. Que cuando está unido con el Señor Jesús y tiene la palabra en Él, cuando vamos a la gracia de Dios, cuando vamos al trono de Dios a pedirle la necesidad que tenemos, porque somos hijos de Dios, pero aún estamos en esta tierra, y al estar en esta tierra tenemos necesidad, pero tenemos un Padre, tenemos un Dios, pero lo maravilloso es que caminamos junto con Él y tenemos su palabra, podemos ir confiadamente al trono de su gracia, que Él intervenga en nuestras necesidades. Y dice el Señor Jesús, si ustedes permanecen en mí y guardan mi palabra, y todo lo que ustedes pidan os será hecho, dice el Señor Jesús. Hermanos, son beneficios que recibimos al estar unidos con Jesús. Y dice también su palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y usted como buen pámpano y tiene frutos, al estar con Jesús, al estar unido con el Señor Jesús, dice la palabra, me gusta mucho, en esto es glorificado mi Padre. Acuérdese de la obediencia del Señor Jesús cuando era bautizado. Cuando era bautizado, dice la palabra de Dios que vino una voz desde el cielo y que dijo, en esto es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, cuando usted está unido con Jesús y guarda la palabra y tiene los beneficios de nuestro Dios, dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre. O sea, todos los resultados y los frutos que tenemos como hijos de Dios, hermano, el Padre se glorifica, el Señor se glorifica. El Señor le agrada nuestra vida porque hay frutos de arrepentimiento, hay frutos de amor, hay frutos del Espíritu Santo, hermano. Así es que, hermano, esforcémonos en agradar a nuestro Dios, en caminar juntamente con Él, porque dice su palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto que llevemos. Eso le va a agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y dice que teniendo ese fruto, teniendo esos resultados, dice la palabra, se va a ver, hermanos, y dice el Señor Jesús, y seas así mis discípulos. Cuando el Señor ve nuestros frutos, Él dice, ustedes son mis discípulos, porque obedecen la palabra, porque hacen mi voluntad. Y esa obediencia a Dios, hermano, nace de nuestra unión con Cristo. Así es que, mis hermanos, hay resultados al estar unidos con Jesús. Y aquí lo que podemos ver, hermanos, que esta es la vida del creyente genuino, del creyente
que ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así es que, mis hermanos, no nos queda más que esforzarnos en estos tiempos de estar unidos con Cristo, de estar unidos a Cristo. Y quiero terminar con el 9, que no lo apunté en nuestro bosquejo, pero dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Otro de los beneficios de estar unidos con Cristo, Él pone de ejemplo que el Padre lo ama a Él. Como el Padre me ha amado, dice. Pero dice el Señor declara: así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Hermano, el Señor nos ama de tal manera. El Padre nos ama de tal manera que dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Y el Señor Jesús fue a la cruz por amor a nosotros mortales, a nosotros como hombres. De tal manera, hermano, mostró el Señor Jesús amor por nosotros, que fue a la cruz. Y nos sigue amando, hermanos. Nos sigue amando, que al hacer un análisis de estos tiempos en que estamos viviendo, Dios nos tiene con vida hoy todavía delante de Él. Ha guardado nuestra vida. Él ha guardado nuestra familia. Algunos hermanos se enfermaron, pero Dios lo levantó por amor a su nombre. Su amor es grande y es infinito. Cuando estamos unidos con Cristo, hermano, algo que nos une es el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así es que, amada iglesia, que este día seas fortalecido en tu fe. Que en estos días se fortalezca nuestra comunión con el Señor Jesús. Él está contigo en casa. Él está contigo hoy. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cree esa palabra. Hermano, no hay nada mejor que estar unidos con Cristo. Y cuando Él hablaba este pasaje, Él ha querido fortalecer nuestra comunión con Él, hermano. Así que, mi amada iglesia, tú tienes un amigo que te ama. Y solamente Él te puede hacer feliz. Tú y yo tenemos un Padre, tenemos un sanador, tenemos un proveedor que se llama Jesús. Hermano, abrázate de Él y haz lo real en tu vida. Cree en su palabra. Gracias, hermano, por escucharme. Que esta palabra sea de bendición para ti, para tu familia y para tus seres queridos. Termino haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Creo firmemente en mi corazón, Dios, que esta palabra traerá fe, esperanza. Creo firmemente, Dios, que a través de esta palabra tú nos estás renovando, tú nos estás fortaleciendo. Abre nuestros ojos, abre nuestros sentidos para fortalecer nuestra comunión contigo, Señor. Padre, tú eres real y estás en todo lugar. Te pido, Dios, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo en cada hogar que se ha reunido en este domingo. Eres tú en medio de ellos. Y mis hermanos, a través de su devocional, están contigo. Y te pido, Dios, como dice tu palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Que así sea tu palabra en la vida de mis hermanos en esta
Ora, Padre. Bendigo tu nombre, bendigo a mis hermanos y gracias por poderme dirigir a ellos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos, buena bendición poder dirigirme a ustedes. Estaremos en contacto, saludándonos a través de esta aplicación. Dios le bendiga. Un abrazo a todos. Abrazo a su familia y estamos en contacto. Dios le bendiga. Hasta luego, hermanos.